Buenos días, les habla Ana Teresa Arciniegas. En este momento tengo el placer de presentarles la disertación El manejo del capital de trabajo de las pequeñas y medianas empresas del sector hotelero del Estado de Aragua. A nivel mundial, el papel que viene desempeñando la pequeña y mediana empresa ha sido considerado como factor de éxito para el crecimiento económico dentro de la gestión interna de los países que la mantienen, ya que las mismas son conocidas como generadoras de progreso económico, por cuanto determinan más de la mitad del Producto Nacional Bruto, le generan ingresos directos a la Hacienda Nacional y son la mayor fuente de empleos permanentes y a destajos que existen en los países en donde ha sido determinante en el desarrollo. Asimismo, esas pequeñas y medianas empresas se han consolidado como escuelas de nuevos empresarios y de trabajadores. En Venezuela, el comportamiento de esas pequeñas y medianas empresas y la incidencia a nivel nacional no ha sido diferente a la de otros países de Latinoamérica, ya que las mismas han sido fuente de un progreso económico durante las últimas 5 décadas. Sin embargo, en los últimos 10 años, quizás por no decir más, estas pequeñas empresas se han venido debilitando progresivamente debido a los intensos y profundos cambios que han ocurrido tanto en el país como a nivel mundial, tales como inflación, desempleo, pandemia, que es un tema nuevo, ¿ok? Que todo esto tal vez trae como consecuencia una disminución del poder adquisitivo de los consumidores, lo que conlleva la disminución de la capacidad de estas empresas para generar ingresos que les permitan un adecuado funcionamiento, ya que la tendencia mundial dentro del fenómeno de la globalización requiere de suma importancia la buena gestión de esas empresas. El objetivo de la mayoría de estas empresas es generar ganancias en el presente, con el fin de garantizar continuidad en el mercado. Si una compañía no es capaz de crear suficiente utilidad económica, su supervivencia es cuestionable. En Venezuela, las pequeñas empresas generalmente tienen una menor oportunidad para desarrollar plenamente el crecimiento, un fenómeno que no necesariamente aplica para las empresas consideradas como grandes, que en la mayoría de los casos fueron pequeñas en su etapa inicial. La acertada identificación de aquellas áreas con potencial de crecimiento y la adecuada inversión en dichas áreas garantiza los logros esperados de manera sistemática. En el caso, por ejemplo, de las pequeñas y medianas empresas del sector hotelero, del estado de Aragua, hemos visto que presentan diferencias en cuanto al manejo de las estrategias financieras, pues no pueden generar su propio capital de trabajo, dejando de aprovechar costos de oportunidad y teniendo dificultad para el crecimiento y la expansión. Hay que tener en cuenta que el manejo eficiente de las finanzas en las empresas, independientemente de su tamaño, sean grandes, medianas o pequeñas, puede llevarlas al éxito dentro del mercado en el que se encuentran, así como la destrucción de las mismas. Las empresas de hoy deben estar a la vanguardia en los procesos administrativos que les proporcionen bases técnicas, analíticas y operativas, donde puedan contribuir puntualmente a elevar la eficiencia de la empresa. Para ello se trata de conseguir diversos objetivos de tipo económico y financiero. Como reforzamiento teórico para esta investigación, tomamos en cuenta la definición de Domínguez del 2014 del capital de trabajo, que lo define como la diferencia aritmética entre el activo circulante y el pasivo circulante, el cual se encuentra representado por el capital necesario para iniciar operaciones antes de recibir los ingresos. Luego entonces este capital deberá ser suficiente para comprar materia prima, pagar sueldos y salarios, otorgar financiamiento a los clientes y cubrir los gastos diarios, entre otros. Seguidamente tenemos la definición de estrategias financieras de Kunz y Weirich en 1998, que lo definen como la determinación del propósito o misión y de los objetivos básicos a largo plazo de una empresa, así como la adaptación de los recursos necesarios para cumplirlas. Y cuanto más clara sea la comprensión de las estrategias y políticas y su instrumentación en la práctica, tanto más consciente, efectiva será la estructura de los planes de la empresa. Ahora, si unimos las estrategias financieras del capital del trabajo de Beasley y Brickman en el 2000, los definen como las que utiliza la empresa para obtener una liquidez suficiente que le permita sobrevivir en tiempos de crisis y a su vez maximizar su valor. Se debe mantener un equilibrio entre los activos y los pasivos circulantes de manera que se pueda pagar a tiempo a los proveedores, quienes continuarán proporcionando inventarios necesarios para satisfacer su demanda. Por último, no menos importante, definimos las pymes de acuerdo al concepto de Concha en el año 2001
que los define como esas microempresas u organizaciones en la cual el capital y el trabajo están fundidos en una sola persona, pues el dueño o es el microempresario es un trabajador más. Todas estas bases nos permiten desarrollar un poco más el tema del capital de trabajo y lo podemos resumir como ese recurso del capital de trabajo y lo podemos resumir como ese recurso necesario para atender las operaciones normales de la compañía, es decir, cumplir con las obligaciones de corto plazo, lo que llamaríamos pasivos corrientes. Y para cumplir con estas obligaciones corrientes, la compañía cuenta en primera medida con sus activos corrientes, pues estos son los activos que generan efectivo de forma rápida. Estamos hablando de los efectivos, de las cuentas por cobrar, de esos inventarios de materiales, todo eso que nos permite en cierta forma poder cubrir esas obligaciones a corto plazo. Una vez interactuado con los empresarios de estas pequeñas y medianas empresas o sus gerentes, vamos a llamarlos de así, o encargados de cada una de estas posadas, se pudo determinar que en el caso de las pequeñas y medianas empresas del sector hotelero del estado de Aragua, se han visto obligadas a generar su propio capital de trabajo por no contar con estrategias de financiamiento que les permitan realizar inversiones y proyectos organizacionales que pueden incidir positivamente en la expansión y el crecimiento organizacional del sector. De tal modo, pareciera necesario analizar cómo estas pequeñas y medianas empresas han dejado de aprovechar el llamado costo de oportunidad por no contar con estrategias financieras. Es importante mencionar que muchas de estas pymes hoteleras del estado de Aragua han presentado oportunidades de crecimiento, pero al no considerar todo lo que implica la expansión organizacional y la influencia de un eficaz manejo del capital de trabajo y sus excedentes para el desarrollo, puede traer serios problemas para las organizaciones. Más que todo, cuando los proyectos que se desarrollan a largo plazo y escasea la disponibilidad para poder pagar a tiempo los compromisos adquiridos en dichos proyectos. Dentro de esa interacción entre las empresas y el investigador se pudo diagnosticar que carecen de controles de ingresos y egresos, presentan fallas en la planificación financiera de las empresas, presentan debilidades en el control de los gastos y costos operativos, tienen deficiencias en el sistema de inventario y una poca confiabilidad de los saldos de las cuentas que conforman el capital de trabajo. Son empresas que actúan con el día a día, son empresas que digamos que funcionan de forma muy básica. Conforme le va entrando un recurso, van cubriendo otro y así van. Tienen una falta de definición de estrategias de gastos y costos operativos. No aplican a flujos de caja. Tienen falta de análisis de las inversiones en base al capital de trabajo y recurren a financiamientos a través del aporte de los socios y no de fuentes externas. Dicen que para ellos es muy difícil obtener un crédito, puesto que son muchas las trabas y los requisitos que les suelen solicitar los bancos para ello. Tienen escasa participación de la gerencia en el establecimiento de las metas en el proceso de la planificación y a la hora de planificar las estrategias de las empresas no consideran el estudio de mercado. Finalmente, sus decisiones financieras las toman sin tener en cuenta la planificación de las empresas. Como conclusiones y recomendaciones. Bueno, como conclusión se puede decir que somos un país inmensamente rico en recursos naturales, con gente altamente comprometida, cordial, que ama servir con calidez humana, que hemos tenido ciertos tropiezos a nivel político, económico, es verdad, pero las cosas buenas suman más y eso es lo que nos hace grandes y capaces de aprovechar todo lo que Dios nos ha dado para poder crecer y seguir apostando a nuestro país. Tendremos mejores momentos, de eso estoy completamente segura. Pasarán la pandemia, pasarán los políticos, pasarán cualquier cantidad de cosas malas y de aquí quedaremos lo que lucharemos y haremos por hacer las cosas cada vez mejores. ¿Qué recomendamos? Capacitar al personal para garantizar que todos conozcan las herramientas de trabajo y las ventajas que les ofrece, agilizando los procesos. Realizar seguimiento de los procedimientos a fin de determinar su efectividad y si requieren ajustes según las necesidades de la organización. Recuerden que cada organización es totalmente distinta. Tenemos que tener adiestramiento financiero a esos emprendedores de esas pequeñas y medianas empresas, fortaleciendo su capacidad de liderazgo,
combinado con conocimientos financieros que les permita apalancarse para el crecimiento organizacional. Señores, si tienen esa suma, créanme que no hay quien los pare. Tener una planificación a largo plazo de las inversiones que puedan realizar, evaluando un flujo de caja constante que les permita medirse, permita saber con qué cuentan. Y por último, atraer nuevos clientes nacionales e internacionales con calidad de servicio de su personal, que de eso estoy más que segura que contamos. Recuerden que las empresas hoteleras del estado de Aragua fueron en un momento un punto de auge, si se quiere, de mucho turismo internacional, sobre todo en la parte de Choroní. Tenían un auge garantizado por allí, que la gente soñaba con venir a conocer nuestras costas. O sea, qué potencial tenemos, de verdad que sí, lo que simplemente hay es que aprovecharlo. Y yo creo que aprovechando todos estos recursos podemos garantizar un crecimiento organizacional y un crecimiento como país. Por último, y no menos importante, les digo que me encanta citar a Booker Washington, donde dice que el éxito debe medirse no por la posición a la que una persona ha llegado, sino por el esfuerzo por triunfar. Muchas gracias.